Hola, buenos días. Vamos a continuar con la clase. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a continuar. Empecé a hablar ayer un poquito acerca de los glucocorticoides, ¿sí? Los glucocorticoides que son hormonas de la corteza que están relacionados con los niveles de glucosa y con los niveles de energía, la disponibilidad de energía en general, ¿sí? Es importante mencionar que estos glucocorticoides tienen un ritmo de secreción circadiano, lo comentamos en su momento, ¿sí? Son hormonas que se van a secretar cuando se necesitan realizar esfuerzos físicos súbitos y o prolongados, pero también es cierto que se requiere elevar ligeramente su concentración cuando vamos a comenzar un día. Poquito antes de despertarnos, los glucocorticoides entonces van a tener un ascenso en su liberación. Entonces, por eso se habla acerca de que los glucocorticoides tienen un ritmo de secreción circadiano. En todos los individuos, antes de despertarse, hay incremento en la secreción de estos. Ahora bien, eh, los glucocorticoides más comunes entre los animales son el cortisol y la corticosterona. El cortisol y la corticosterona. Es importante mencionar que por la influencia de la literatura en humanos, casi siempre se habla de cortisol. Y de hecho, prácticamente lo consideran como el único glucocorticoide. En muchos textos en humanos siempre dicen, siempre que se habla de glucocorticoide, dice, y el cortisol, y se habla del estrés, es por el cortisol, y se habla de esfuerzos grandes, es por el cortisol, y siempre se habla del cortisol, pero que quede claro, ¿sí? En el humano, en el gato, en el borrego, en los monos, ¿sí? Ciertamente el cortisol es el predominante, pero hay algo de corticosterona, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí? En el conejo, en las aves, en las ratas y muchos animales de laboratorio, ¿sí? La proporción es al contrario, es mucho más la corticosterona que el cortisol. Y cabe mencionar que también algunos animales tienen una proporción equivalente del 1 a 1, ¿sí? De cortisol y corticosterona. Ahora bien, decíamos que los glucocorticoides afectan el metabolismo de glúcidos, prótidos y lípidos. Están relacionados los glucocorticoides con la disponibilidad de energía en general, la disponibilidad de substratos para que nuestras células puedan funcionar, ¿sí? Estimulan de manera muy puntual la glucogénesis muscular esquelética y la gluconeogénesis, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que a nivel metabólico existen varios procesos, ¿sí? Existe por ejemplo, la glucogenogénesis, la glucogenogénesis, por ejemplo, la glucogénesis pues es la formación de glucosa a partir de pues, los compuestos que en un momento dado pueden tener el hígado para formar, ¿sí? Glucosa, pero también la glucogenogénesis es la formación de glucógeno y acuérdense que existen básicamente dos tipos de glucógeno, el glucógeno muscular y el glucógeno hepático. ¿Y qué es el glucógeno? Pues al fin y al cabo glucosa unida por enlaces glucosa 6-fosfatos y que son almacenes de glucosa estrictamente. El glucógeno es un almacén de glucosa que es rápidamente utilizable. Entonces existe glucógeno muscular y glucógeno hepático. Pero también existe un proceso que se llama la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis?
es la formación de glucosa a partir de compuestos no glúcidos, a partir de compuestos no carbohidratos, ¿sí? Aquí es un trabajo muy interesante que lleva a cabo básicamente el hígado, ¿sí? La obtención de glucosa a partir de compuestos no carbohidratos. ¿Qué significa esto? Que es a partir de grasas y a partir de proteínas. La transformación de grasas y proteínas en glucosa, eso es la gluconeogénesis, ¿sí? Ahora bien, para que se pueda llevar a cabo la gluconeogénesis, primero se tienen que degradar las proteínas y se tienen que degradar las grasas. Por eso es que entonces también aquí se habla acerca de que los glucocorticoides promueven la gluconeogénesis, estimulando también el catabolismo proteico, ¿sí? Se destruye, si es necesario, se destruye proteína para poder liberar aminoácidos y así estimular la gluconeogénesis. Ojo con esto, por eso los glucocorticoides, que vamos a ver más adelante que se pueden llegar a utilizar como medicamentos, no se deben nunca de aplicar a los individuos jóvenes, a los individuos en crecimiento, porque si ya hemos hablado del crecimiento, que es un proceso muy complejo, pero que implica la construcción de nueva proteína para que el individuo crezca, si aplicamos glucocorticoides como medicamentos, inducimos el catabolismo proteico y el individuo no va a crecer. Ojo con esto. Entonces, se estimula el catabolismo de proteínas y también se estimula el catabolismo de lípidos. Entonces, solamente cuando se degradan las reservas de proteína y de lípidos, se liberan los elementos que van a permitir formar glucosa, ¿sí?, en el hígado, ¿sí? Entonces, aquí al destruir a las proteínas se liberan aminoácidos. Cuando se destruyen los lípidos se liberan ácidos grasos libres y glicerol y también el colesterol. Y de esta manera se estimula la gluconeogénesis. Ahora bien, esto que quede claro, estamos hablando acerca de cuando se requieren desarrollar esfuerzos súbitos, ¿sí?, físicos, no estaba previsto, pero se tiene que enfrentar a una situación así, ¿sí? O también súbitos y o prolongados, una situación en la cual de repente, pues esto pasa a menudo, ¿sí? Uno puede estar muy tranquilo y de repente se presenta un problema o se presenta una situación que amerita nuestra atención total y que amerita que nosotros estemos ocupados con ello. Todo esto se lleva a cabo gracias a los glucocorticoides. Y esto, si es necesario, ameritará la utilización de reservas de proteína y reservas de lípidos. Como esto, en teoría, se lleva a cabo de cuando en cuando, pues no es tan grave. El problema es cuando esto se presenta de manera frecuente, porque entonces sí se va a estar utilizando las reservas de proteína y las reservas de grasas para poder disponer de energía, ¿sí? Afectan también los glucocorticoides, ejercen lo que se llama una acción permisiva para que el glucagón y las catecolaminas realicen sus efectos. No hemos visto qué hace el glucagón, pero vamos a verlo más adelante que el glucagón es la contraparte de la insulina, ¿sí? Ya veremos también lo que hace la insulina. Son hormonas, glucagón e insulina son hormonas pancreáticas. Ya las veremos más adelante. Y, sin embargo, también ya conocemos un poquito acerca de las catecolaminas, ¿sí? Hay acciones que llevan a cabo las catecolaminas que no se sabe exactamente de qué manera las ayudan los glucocorticoides.
pero se ha observado que si hay glucocorticoides, las catecolaminas llevan a cabo sus efectos sin ningún problema, y cuando no hay glucocorticoides, las catecolaminas ejercen solamente parte de sus acciones. Por eso se dice que ejercen acción permisiva porque los glucocorticoides como que le dan permiso, valga la expresión, le dan permiso a las catecolaminas para que lleven a cabo sus efectos, ¿sí? También dice aquí que permiten el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Ojo con esto, ¿sí? Estrictamente tampoco se sabe qué hacen los glucocorticoides en el sistema nervioso. Alguna acción así particular no se sabe exactamente. Lo que sí se sabe es que, y esto porque se conocen cuando hay enfermedades, lo que sí se sabe es que si no hay glucocorticoides en la cantidad apropiada, el sistema nervioso se altera. ¿Eso qué significa? Y lo vamos a ver cuando estemos hablando acerca de las enfermedades derivadas de los glucocorticoides, ¿sí? ¿Qué significa? Lo que pasa es que cuando hay exceso de glucocorticoides, el sistema nervioso modifica su comportamiento, se altera. Y cuando faltan glucocorticoides, también se altera. Por eso es lo que les digo. ¿Qué hacen los glucocorticoides? Pues no se sabe exactamente, pero sí se requiere su presencia para que funcione el sistema nervioso de manera apropiada, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Dice aquí su salida de parte de la corteza depende de la estimulación del ACTH. Bueno, pues esto ya lo conocemos, ya lo sabemos, ¿sí? Sabemos que para que salgan los glucocorticoides y en general las hormonas de la corteza adrenal, pues tiene que haber estimulación de la hormona, ¿sí? Estimulante de la corteza adrenal, que es la ACTH o la adrenocorticotropina, ¿sí? Hormona estimulante de la corteza adrenal, ¿ok? Entonces, esto, insisto, ¿sí? No se sabe exactamente qué hacen los glucocorticoides sobre el sistema nervioso, pero cuando hay exceso de glucocorticoides, se altera el funcionamiento. Y cuando faltan glucocorticoides, también se altera. Entonces debe de haber un suministro o una presencia de glucocorticoides más o menos, ¿sí? Constante y más o menos en cierta concentración para que el sistema nervioso se considere que esté funcionando de manera correcta, ¿sí? Ahora bien, aquí vamos a ver precisamente cómo la ACTH, o también llamada corticotropina, cómo llega la ACTH y ocupa receptores, ¿sí? Ocupa receptores de membrana, toma, que en este caso, acuérdense que la ACTH es la hormona de la hipófisis, la hormona de la hipófisis, y es una hormona proteínica, es una hormona peptídica, por eso utiliza receptores de membrana que están conectados a la adenilciclasa, y por lo tanto, ya una vez que se activa la adenilciclasa, hay activación del AMP cíclico, ¿sí? Y dentro de las células propiamente de la corteza, estas son las células de la corteza, se desencadenan una serie de reacciones. Aquí está 1, 2, 3, 4, una gran cantidad de posibilidades de reacciones, en donde al final lo que van a obtenerse es, ¿sí?, el cortisol, que va a ser liberado hacia la circulación, ¿sí? Entonces recuerden que la ACTH es una hormona, ¿sí?, de la hipófisis, y que llega a esta célula, que esta célula es la célula de la corteza adrenal, y que en este caso va a estimular la síntesis de cortisol. Vemos ahora precisamente aquí que
este mecanismo de la adenohipófisis, en donde se libera la corticotropina, ¿sí? Es gracias a la influencia de la hormona liberadora de la corticotropina, que es la hormona hipotalámica. Entonces aquí vean cómo vamos integrando todo lo que hemos estado revisando. El hipotálamo, y vean ustedes aquí, ¿sí? Por influencia, ¿sí? Circadiana, de por sí se estimula la liberación de la hormona liberadora de la corticotropina, pero también fíjense, y aquí aparece una palabra muy importante, el estrés. El estrés también estimula la liberación de la hormona liberadora de la corticotropina a nivel del hipotálamo, y esta va a bajar por el sistema porta, va a bajar a la adenohipófisis. Y a partir de la adenohipófisis se libera la corticotropina, la hormona estimulante de la corteza adrenal, que va hacia la corteza y libera. Vean ustedes estos esquemas, es lo que yo les digo, que estos esquemas son de medicina humana y siempre dicen el cortisol así ya. De antemano dicen cortisol porque prácticamente según ellos es la única hormona de tipo glucocorticoide. Ya les dije, en veterinaria nosotros tenemos que hablar en plural porque son varios glucocorticoides. Y de hecho, ¿sí? Yo les hablé ahorita del cortisol y la corticosterona, pero cuando ustedes se adentren, por ejemplo, a el estudio de alguna otra especie, si hablan de aves, si hablan de cerdos, si hablan de conejos, van ustedes a darse cuenta que no son los únicos glucocorticoides. No se sorprendan que de repente les hablen de otras hormonas y dicen, ah, caray, pero eso yo nunca lo estudié o nunca lo vi en fisiología, ni siquiera lo escuché. Repito, ¿sí? Hablar de glucocorticoides, de mineralocorticoides, etcétera, incluso de los esteroides sexuales que la otra vez les dije. Se habla de estrógenos y hay muchos estrógenos en las especies, lo mismo pasa aquí, ¿sí? Hablar de glucocorticoides, hay varios glucocorticoides por especie, que aprovechando estos esquemas de medicina humana, bueno, pues nos dicen que sale el cortisol. Aquí diríamos nosotros, salen los glucocorticoides. Y los glucocorticoides cuando salen, van a ejercer sus efectos, pero al mismo tiempo ejercen feedback negativo contra el hipotálamo para que ya no saque hormona liberadora y ejercen feedback negativo contra la adenohipófisis para que ya no salga ya más ACTH o corticotropina. Otra vez, vemos aquí nuevamente, otra vez hormonas, con excepción de las que acabamos de revisar los días pasados. Estuvimos hablando de hormonas cuyo nivel de secreción estaban correlacionados a los niveles de calcio. Aquí nuevamente nos encontramos con el esquema que habíamos estado estudiando: hipotálamo, hipófisis y glándulas periféricas. Ahora bien, ¿sí? Les decía, todo esto funciona muy bien para cuando tenemos circunstancias que nos demandan metabólicamente la mayor disponibilidad de glucosa, ¿sí? Nos demandan esfuerzos prolongados, ¿sí? Pero esto es pues relativamente común en periodos de trabajo intenso. Sabemos muy bien que bajo otras circunstancias fuera de esta pandemia, pues ahorita todos los comerciantes se estarían preparando porque vienen sus mejores días para las ventas, ¿sí? Y todos se preparan y todos tratan de abastecerse de materiales y todo, y es un trabajo intenso, ¿sí? Que como comencé la clase diciendo, para trabajos súbitos y o prolongados, se necesitan los glucocorticoides, ¿sí? Pero también cuestiones del trabajo, hay que cerrar el año y los contadores están súper atareados, ¿sí? Y otro tipo de profesiones también están ahí trabajando, colaborando, ¿sí? Y vienen, en el caso de nosotros académicos, ¿sí? En el caso de nuestro ámbito académico, pues vienen
los fines de semestre, vienen los fines de los semisemestres, vienen todo esto. Todos estos son esfuerzos prolongados que demandan definitivamente la salida de glucocorticoides y que por eso también existen, pues, pruebas en donde se trata de ver con qué nivel de estrés están trabajando las personas y entonces se están midiendo en las personas los niveles de cortisol. Y durante muchos años quisieron hablar de cortisol nada más, incluso en medicina veterinaria, y lo cual era un error. Hay una gran cantidad de trabajos, ¿sí?, en donde se quiere medir el nivel de estrés en los animales y lo único que hacen es medir cortisol. Ya de entrada, ya les dije, esto puede ser un error porque hay animales que no producen ante el estrés cortisol, sino otra hormona, ¿sí? Entonces habría que contemplar todo esto. Entonces, bajo circunstancias de exceso de trabajo, de estrés, etcétera, se puede llevar a cabo. El problema es cuando esta situación se prolonga mucho y el estrés hace presa de nuestras actividades y por lo tanto, si cuando esto se prolonga mucho, vamos a poder tener consecuencias inapropiadas. ¿Sí? Ojo con esto. Justamente más adelante, cuando hablemos de la médula adrenal, vamos a tener que hablar del estrés, ¿sí? El estrés es una situación, ¿sí?, que se le han colgado muchas etiquetas. El estrés es una situación de la cual habla mucha gente y mucha gente sin saberlo, sin ningún sustento. Hasta en la televisión los artistas dicen que les encanta el cortisol, que les encanta la adrenalina. Y yo les aseguro que si les preguntan qué es la adrenalina, no tienen ni idea. Es que a mí me encanta la adrenalina, dicen los artistas, y sobre todo los galanes, que hoy no, me encanta el peligro, y que el estrés, y que el cortisol, y que la adrenalina. Yo les aseguro que les preguntan de dónde se producen, siquiera qué son, y no tienen ni idea. Pero la gente se siente con la libertad de hablar de estrés. Y además del estrés, vamos a ver más adelante que el estrés estrictamente puede tener, ¿sí?, una connotación también positiva, ¿sí? El estrés le han colgado la etiqueta de que es malo. Es malo estresarse. Hay que evitar el estrés. Yo les diría que si evitáramos el estrés, no haríamos muchas de las cosas que logramos solamente haciendo cuando estamos estresados, ¿sí? Otra situación, por ejemplo, sería, ¿sí? Justamente hablé ahorita acerca de los términos de ciclos académicos, de ciclos de estudio, qué sé yo. Créanme que si no nos estresáramos, no estudiaríamos, no tendríamos el mismo rendimiento, ¿sí?, escolar, académico, no tendríamos el mismo rendimiento si no nos estresáramos. El estrés nos impulsa a hacer cosas que si no estuviéramos estresados nunca los lograríamos. Entonces, es bueno estar estresado hasta cierto punto y vamos a ver que existen diferentes tipos de estrés. Lo vamos a ver después. Pero no, el estrés necesariamente hay que tomarlo como con una connotación negativa, ¿sí? Gracias al estrés nosotros logramos hacer muchas cosas, ¿sí?, que si no estuviéramos estresados no lo lograríamos. Pero en fin, aquí vamos a hablar del estrés en general. Y decimos entonces que también una cosa es que el estrés nos impulsa a hacer cosas y otra cosa es estar estresado siempre, lo cual sí ya es contraproducente y es desgastante metabólicamente hablando, ¿sí? ¿Por qué estar estresado constantemente, cotidianamente? ¿Por qué es desgastante? Pues porque es lo mismo que estaba yo diciendo ahorita, todo esto, ¿sí?, pero llevado al extremo por un lado y además llevado a la cotidianidad, ¿sí? Una cosa es que me estrese en la mañana un poquito porque tengo que llegar al trabajo, una cosa es que me estrese un poquito, pues me estreso y me ayuda para alcanzar mis objetivos.
pero está estresado todo el día. Una cosa es que me estrese para llegar al trabajo y otra cosa es que me estrese para llegar al trabajo y en el trabajo estoy estresado y salgo del trabajo y llego estresado y llego a casa y sigo estresado y me peleo con todo el mundo y todo. No, perdón, eso ya no está bien, ¿sí? Entonces, ojo, hay niveles también de estrés y circunstancias bajo las cuales tenemos que ver al estrés bajo diferentes perspectivas. El hecho es que cuando está uno estresado, ¿sí? Definitivamente, ¿sí? Esto, si se prolonga, ya no es bueno. Si este estrés es prolongado, ya no es bueno. ¿Por qué? Porque el estrés incrementa la glucogenólisis, la gluconeogénesis, ¿sí? La glucogenólisis, la glucogenogénesis, la formación de glucógeno también, pero después si se forma el glucógeno es para que después se libere como glucosa cuando se necesita. Y ya decíamos, y también se estimula la gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de compuestos no carbohidratos. Y esto da un intenso trabajo hepático, ¿sí? Y una tendencia a la hiperglucemia. Ojo con esto, ¿sí? Ya nada más con decir que hay un intenso trabajo hepático ya no es bueno. Nuestro hígado es nuestro gran laboratorio, ¿sí? En el hígado se construyen una gran cantidad de compuestos a partir de sustratos que recibe el hígado. A través del sistema porta hepático, todo lo que nosotros comemos se absorbe en el intestino y por el sistema porta hepático se lleva hacia el hígado. El hígado recibe todos los nutrientes y él empieza a partir de esos nutrientes a construir nuevos compuestos. ¿Cuáles compuestos? Los que necesita nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, este es un trabajo intenso del hígado. Pero si aparte el individuo se la pasa súper estresado, pues entonces se la pasa exigiendo mucho trabajo al hígado, ¿sí? Y como los glucocorticoides lo que hacen es garantizar la disponibilidad de energía, hay una tendencia a incrementar los niveles de glucosa por estos procesos que acabo de mencionar y hay una tendencia a la hiperglucemia, Y cuando los niveles de glucosa están elevados en la sangre, que es la hiperglucemia, ¿sí? Hay una predisposición a la diabetes sacarina, que va a ser una enfermedad que vamos a ver próximamente cuando estemos hablando de páncreas, ¿sí? Y que ya hemos hablado ligeramente de ella, puesto que tuvimos el pretexto de hablar de la diabetes, pero diabetes insípida, que fue una alteración que identificamos por la no presencia de la hormona, ¿sí? ADH. Entonces, bueno, dijimos precisamente que existen diferentes tipos de diabetes. Esta diabetes, la diabetes sacarina o también llamada diabetes mellitus, sí es una enfermedad, pues realmente de mucho cuidado, una enfermedad temible y que lamentablemente en ciertas poblaciones es muchísimo más la predisposición que hay. Y en este caso, lamentablemente, en parte el estrés y en parte la dieta inapropiada y en parte, ¿sí? El tipo de alimentación que se lleva en muchos lugares hace que haya una alta predisposición de diabetes. Y ahorita lo estamos viendo. Lamentablemente en nuestro país tiene una alta predisposición a la diabetes. ¿Por qué? Por la dieta, ¿sí? Que hemos adoptado, y ya les he comentado y más de una ocasión lo he hecho, ¿sí? A las últimas fechas, ¿sí? ¿Por qué tenemos tantos problemas de sobrepeso y obesidad? Pues la obesidad y el sobrepeso predisponen a la diabetes, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ese es un problema importante. De por sí no comemos bien como pueblo y tenemos una gran
sobrepeso y obesidad y después nos estresamos, pues entonces existe una alta predisposición a la diabetes. Y ahorita lo estamos viendo, ¿sí? Los estragos tan grandes que están pasando con la pandemia, con el virus, bueno, pues afecta mucho más a la gente que tiene factores de riesgo como la diabetes, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Por otro lado, también es importante mencionar que cuando el individuo está muy estresado, estos procesos que ya describí se llevan a cabo de manera extrema. Entonces hay catabolismo proteico, degradación de las reservas corporales y hay un balance nitrogenado negativo, ¿sí? Otra vez, aquí el concepto de este balance. Balance entendiéndose como cuánto entre los ingresos y los egresos, ¿sí? En el sentido contable. El balance, cuánto ingresa y cuánto egresa. El decir que un individuo bajo condiciones de estrés tiene un balance nitrogenado negativo, ¿qué significa? ¿Sí? Que entra balance nitrogenado, y al decir nitrogenado, estamos hablando de compuestos bioquímicos que tienen nitrógeno. ¿Y en dónde se encuentra el nitrógeno? ¿Se encuentra en los carbohidratos? Pues no. ¿Se encuentra en los lípidos? Pues no. Se encuentra en los aminoácidos. Entonces, decir que hay un balance nitrogenado negativo significa que hay un balance de proteínas negativo. ¿Y qué significa? Que entra a nuestro cuerpo cierta cantidad de proteína, pero eliminamos más de la que entra. Ese es un balance nitrogenado negativo. Entonces, si yo elimino más nitrógeno del que integro a través de la dieta, entonces voy perdiendo reservas de proteína, ¿sí? Entonces, no hay síntesis de proteínas, hay dificultad para la reparación de tejidos, se detiene el crecimiento, decíamos, por eso es importante. Los niños no deben de estresarse, y esto es es una de las grandes consecuencias de esta vida tan acelerada que llevamos todos, ¿sí? Antes los niños no se estresaban, ahora los niños se estresan, ¿sí? Antes los niños eran niños felices, ¿sí? Hace años, cuando mamá no trabajaba y era posible que vivir de manera decorosa con el sueldo de papá, la mamá estaba en casa, ¿sí? Era increíble y a lo mejor todavía a sus papás les tocó esto, pregúntenles, ¿sí? Pero era increíble, era padrísimo que los niños se levantaran a las 7 de la mañana, ¿sí? Para vestirlos a los niños, para darles de desayunar a las 7:15, 7:30, y al cuarto para las 8 irse caminando a la escuela, ¿sí? Porque todos los niños iban a la escuela que estaba más próxima a su casa y los llevaba, iban a la escuela de la mano de mamá. Eso era vida, ¿sí? Eso era, los niños levantarse a las 7 de la mañana. ¿De dónde salieron ahora estas circunstancias y estas presiones donde papá y mamá tienen que trabajar y ahora los pobres chamacos los levantan a las 5 de la mañana, que no los despiertan porque los chamacos van en calidad de bulto, pero es el chamaco que lo cargan, ¿sí? Y se lo llevan para estar en el colegio que está a muchos kilómetros de casa? ¿Por qué? Porque pues me queda cerca de mi trabajo, no lo voy a meter a mi hijo en una escuela que está ahí a 2, 3 cuadras de mi casa. No, yo lo llevo a una donde está a 2, 3 cuadras, pero de mi trabajo. Entonces yo llevo al chamaco, ¿sí? Lo tengo que levantar bien temprano, va en calidad de bulto ahí en el carro, ¿sí? Con cobijas y todo ahí durmiendo, y llego al colegio y cuando faltan media hora para entrar a clase, lo despierto, lo visto, le doy de comer algo que le preparé ahí y se mete a la escuela, ¿sí? Pero ¿ustedes creen que el descanso es el mismo? El chamaco se estresa, se despierta, ¿sí? Antes de tiempo, no duerme lo mismo,
¿sí? Y después ahora córrele, a la hora de la salida tengo que salirme de mi trabajo, ir por el chamaco y ahora sabes que entretente ahí tantito en el coche o a ver qué haces en lo que yo salgo del trabajo, ¿sí? O sea, este tipo de circunstancias afectan a los niños y el estrés prolongado en los niños hace que no se dé un crecimiento apropiado, ¿sí? Por si fuera poco, también como estamos hablando de que no hay síntesis de proteínas, tampoco hay síntesis de anticuerpos. Y ojo, ya hemos hablado un poquito acerca de esto, ¿sí? ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas que producen nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa ante cualquier agresor del ambiente que se identifica o cualquier agresor que ingresa a nuestro cuerpo se identifica como antígeno. Y ante los antígenos nuestro cuerpo produce anticuerpos, ¿sí? Y los anticuerpos son inmunoglobulinas, que ya hablamos el otro día, que decíamos, por ejemplo, en el caso el hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, decíamos, puede ser por inmunoglobulinas, estimulantes de la tiroides. Pues las inmunoglobulinas son proteínas y son anticuerpos. Y esto se produce gracias a la síntesis proteica que se lleva a cabo, ¿sí? En sitios específicos, pero si aquí por estrés no hay síntesis de proteínas, no hay anticuerpos. Y si no hay anticuerpos, ¿cómo nos defendemos de agresiones? ¿Cómo nos defendemos de infecciones? ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Por eso también ahorita tantos estragos de un individuo que no puede defenderse efectivamente contra un virus, no puede haber mecanismos de defensa porque pues estamos hablando de individuos con obesidad, individuos con diabetes, individuos con hipertensión, individuos con problemas cardíacos, etcétera. Entonces no puede haber un mecanismo de defensa eficiente si faltan todos los elementos, ¿sí? Como mecanismos apropiados, ¿sí? Por si fuera poco, tampoco hay la cantidad adecuada de linfocitos y eosinófilos que funcionan como células de defensa. El hecho es que cuando uno esté estresado, hay una tendencia a la inmunodepresión, hay una tendencia a que nuestros mecanismos de defensa se depriman y no seamos tan eficientes. Por eso cuando la gente se estresa, se hace más propensa a enfermedades, ¿sí? Se dice aquí predisposición a muchas enfermedades. Ya estamos viendo entonces aquí, sin que estemos hablando literalmente de estrés, ya estamos viendo que el estrés prolongado no es bueno. Y ya estamos viendo que es malo, ¿sí? Estar bajo condiciones de estrés, ¿sí? Este estrés que puede ser altamente desgastante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estrés, ya les dije que existen variantes del estrés. El estrés negativo se llama diestrés o distrés. Diestrés o distrés es el estrés negativo y es el que va a estimular el catabolismo de los lípidos, el que va a estimular la liberación hacia la sangre de lípidos. Ya quedamos con que va a haber por el por los glucocorticoides, va a haber catabolismo lipídico. Y si se degradan los lípidos, hay liberación de ácidos grasos, aumenta la cantidad de ácidos grasos libres en sangre, aumenta la cantidad de glicerol en la sangre, aumenta la cantidad de colesterol en la sangre. Entonces, por eso ahora vemos aquí que cuando hay estrés y el estrés malo, que es llamado diestrés, hay hiperlipidemia, aumenta los niveles de lípidos sanguíneos, hipercolesterolemia, aumenta la concentración de colesterol en la sangre. ¿Sí? Hay predisposición a cetosis y a fallas cardiovasculares. Ojo con esto, ¿sí? La cetosis, vamos a ver por qué hay cetosis. Es un problema de formación de cuerpos cetónicos en el hígado, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Este tipo de circunstancias van a terminar afectando los vasos sanguíneos, ¿sí?
y van a terminar afectando al corazón. ¿Por qué? Porque pueden haber depósitos anómalos de grasa que vayan taponando las arterias y vayan taponando también entonces los vasos que dan sustento al funcionamiento del corazón. Entonces, esta circunstancia es la causante de fallas cardiovasculares que pueden dar origen a los infartos, ¿sí? Vamos a ver también más adelante lo que es un infarto al miocardio. El hecho es que entonces el estrés prolongado y el estrés malo, que es el diestrés, va a tener entonces un alto impacto en la vida de los individuos. Entonces, no hay que caer en este estrés negativo. Ahora bien, ¿cómo podemos comprender realmente el impacto de estas condiciones? ¿Cómo podemos comprender que estresarse es malo? ¿Cómo podemos comprender que el exceso de glucocorticoides es malo? Pues cuando hablamos de las enfermedades. El exceso de glucocorticoides puede conducir al síndrome de Cushing. Y digo puede conducir porque, insisto, todos, y más en el ambiente en el que vivimos y más en el ambiente citadino en el que estamos, porque todavía es rico, es sorprendente ver cómo de repente uno llega a provincia y de repente uno ve a la gente y dice, ay, qué padre, mira nada más aquí la gente, ¿sí? Está tranquila, mientras tenga que comer, mientras tenga que un poco de trabajo, están tranquilos, no se estresan como nosotros en la ciudad. Que andamos como locos, como describí ahorita, para salir de casa antes de que nos agarre el pico de tránsito, ¿sí? Salimos tempranísimo, tenemos que correrle a la gasolinera, tenemos que correr para poder llegar al trabajo, etcétera, etcétera. Siempre andamos a las carreras, ¿sí? Entonces, siempre estamos estresados. No todos vamos a desarrollar este problema, afortunadamente, pero todos estamos estresados. Entonces, el exceso de glucocorticoides puede, insisto, puede llegar a desencadenar el síndrome de Cushing, ¿sí? ¿Y qué es el síndrome de Cushing? Es la enfermedad en donde por excelencia se va a llevar a cabo propiamente todo lo que acabo de describir, pero de manera ya exagerada. El síndrome de Cushing, ¿sí?, puede tener como origen, ¿sí?, un tumor en la hipófisis que haga que salga mucha ACTH, ¿sí? También puede tener como origen la hipersecreción hipotalámica de CRH, hormona liberadora de la corticotropina. También puede deberse a tumores en la corteza adrenal y también puede deberse a la administración exógena sin control de glucocorticoides. Y aquí quiero hacer énfasis en esto, ¿sí? Si bien el síndrome de Cushing es más bien raro, no es algo tan común, aunque todos estemos estresados, afortunadamente no se llega hasta este nivel, porque ya este nivel, vean ustedes este tipo de alteraciones que, insisto, yo lo tomo para poderles hacerles ver lo que puede llegar en extremo, la presencia de glucocorticoides y la presencia, ¿sí?, de estas actividades metabólicas llevadas al extremo, ¿sí? Entonces lo tomamos como ejemplo. Insisto, no es algo tan común, pero sí nos sirve para ejemplificar lo que puede llevarse a cabo por el exceso de los glucocorticoides. El hecho es que también aquí es importante mencionar que los glucocorticoides se pueden utilizar como medicamentos para cierto tipo de pacientes en donde sí pueden ayudarlos, pero cuando estos glucocorticoides se hace mal uso de ellos como medicamentos, nosotros mismos podemos provocar
el síndrome de Cushing en los animales, ¿sí? O en las personas también, porque los glucocorticoides también en medicina humana se utilizan. ¿Para qué se utilizan? Ahorita los vamos a ver, ¿sí? El hecho es que cuando hay esta cantidad exagerada de glucocorticoides, fíjense, ¿qué va a pasar? Pues se activa, lo que ya hemos comentado, se activa de manera extrema la gluconeogénesis. Hay un intenso catabolismo proteico. ¿Qué es lo que pasa si hay catabolismo de proteínas? Se disminuye el volumen de la musculatura esquelética. Uno de los principales almacenes de proteína en nuestro cuerpo son los músculos esqueléticos, por todas las proteínas contráctiles que ahí hay. Entonces, cuando hay un catabolismo proteico intenso, quien lo resiente más son los músculos esqueléticos. El individuo, ya hablando en extremo y hablando de un paciente de Cushing, es un individuo con una masa muscular muy poco desarrollada, ¿sí? Con piel y tejidos subcutáneos muy delgaditos, ¿sí? Son personas, animales, que ante cualquier traumatismo, ante cualquier golpecito, inmediatamente hay moretones o incluso inmediatamente se rompe la piel porque la piel está muy delgadita. Se forman estrías subdérmicas en hembras gestantes, también en gente obesa se le forman estrías, ¿sí? Tienen una panza, los individuos con síndrome de Cushing tienen masas musculares muy pobres, pero pueden tener un vientre abultado y ahí se forman las estrías, ¿sí? Por otro lado, ¿qué es lo que pasa si hay intenso catabolismo proteico? Ya habíamos dicho, si no hay síntesis de proteínas, hay poca capacidad de cicatrización. Individuos que se hacen una herida y lo normal, vamos, ahorita te haces una herida y detienes el sangrado de manera eficiente y vamos, al otro día ya tienes una costra ahí que a los 3 días se cayó y se acabó y se dio la reparación. En estos individuos la capacidad de cicatrización es muy lenta. ¿Por qué? Pues porque todo está sustentado en proteínas y en la síntesis, depósitos de nuevas células ahí que estén en reparación y de tejidos de cicatrización, ¿sí? No hay síntesis de anticuerpos como ya lo habíamos comentado, ¿sí? Que son proteínas, que son las inmunoglobulinas, que son las responsables de actuar en contra de los antígenos que entran en nuestro cuerpo. No hay remodelación ósea y sí predisposición a fracturas. Hablamos en tema precedente, hablamos acerca de que los huesos son estructuras que están en constante remodelación. Por un lado se degradan y por otro lado se reconstruyen. Bueno, pues esta reconstrucción, ¿sí? En parte, pues también debe de haber participación. Incluso hablamos acerca de la hidroxiprolina como un aminoácido importante. Bueno, aminoácidos, estamos hablando de proteínas. Entonces, no hay remodelación ósea y hay predisposición a fracturas. Se interrumpe el crecimiento de los individuos jóvenes. Por eso ya les dije, nunca hay que dar glucocorticoides a individuos jóvenes. Por otro lado, también, así como se da, ¿sí?, la degradación de proteínas, también se da de la degradación de lípidos, ¿sí? Entonces, un individuo con exceso de glucocorticoides aumenta la liberación de ácidos grasos porque se están degradando los lípidos. Entonces, aquí aumenta la concentración en sangre de los ácidos grasos libres, ¿sí? Y estos ácidos grasos libres van a dar al hígado. Y lo normal, ¿sí?, bajo condiciones de no enfermedad, lo normal es que en el hígado se van a integrar al ciclo de Krebs para formar glucosa. Eso es lo normal. Pero bajo condiciones de enfermedad vamos a darnos cuenta que lamentablemente el exceso de ácidos grasos no va a permitir solamente la formación de glucosa, sino también va a dar origen a lo que se llaman los cuerpos
cetónicos, ¿sí? Ok. Entonces, fíjense aquí, cuando se degradan las grasas, ¿sí? Hay tanta grasa circulante que se va a ir al hígado una parte, pero otra parte se va a ir depositando en partes en las cuales pues antes no había grasas. Hagan de cuenta que se degradan las grasas de un lado y se van a acumular en otra parte. Y aquí, por ejemplo, dicen acumulación de grasas en partes, en las partes pendulantes del cuerpo. ¿En dónde se va a acumular? En la papada, en el abdomen, como decía hace un rato. Los individuos con la enfermedad de Cushing están con el vientre abultado, pero con estrías subdérmicas y con masas musculares poco desarrolladas. Entonces se acumulan las grasas en las partes pendulantes, en la papada, en el abdomen, en las mejillas, ¿sí? De hecho, un individuo bajo estas circunstancias tiene lo que se llama, ¿sí? Cara de luna, se dice. Tiene cara de luna, ¿por qué? Porque si tomamos en cuenta la línea límite de oreja a oreja, es un perfecto semicírculo y dicen parece como tiene forma de luna, es un círculo. ¿Por qué? Porque la papada creció, ¿sí? También se dice que se empieza a acumularla en la espalda y dicen que la persona tiene anillo de búfalo, como esta jiba, como esta pequeña joroba que tiene el búfalo, ¿sí? Bueno, por otro lado también, ¿sí? La degradación de grasas y con la degradación de proteínas, ¿sí? Va a haber formación de glucosa, pero el exceso de formación de glucosa exige que salga insulina del páncreas, ¿sí? La insulina es la hormona pancreática que sale cuando hay mucha glucosa circulante. ¿Para qué? Para que pueda facilitarse el ingreso, para que se pueda hacer que las células capten glucosa, pero también ácidos y también ácidos grasos para que puedan llevar a cabo sus funciones metabólicas. Entonces, cuando hay mucha glucosa en sangre, se exige que salga del páncreas mucha insulina. Pero cuando esto, ¿sí? se lleva a cabo, ¿sí? de manera continua, pues entonces se pide al páncreas que de manera continua esté produciendo y produciendo y produciendo insulina. Y vamos a ver más adelante que cuando se exige que salga insulina cada rato y cada rato y cada rato, puede llegarse a provocar la diabetes, ¿sí? La diabetes, que entonces va a ser una situación en la cual el individuo ya no puede hacer ingresar la glucosa a las células y por lo tanto entonces padece de diabetes sacarina, que será también una enfermedad muy lamentable que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ya que les estoy describiendo a estos individuos, vean ustedes, aquí está. ¿Sí? En un individuo con la enfermedad de Cushing, los brazos, la musculatura es muy poco evidente. ¿Sí? El vientre es prominente y se forman estas estrías. ¿Por qué se forman estrías? Porque la musculatura abdominal que debería de contener, ¿sí? Muy bien las vísceras, se va como fracturando, valga la expresión, se va como rompiendo la musculatura que es muy poco desarrollada, es una capita muy delgada que no soporta con facilidad, ¿sí? La presión de las vísceras y entonces se va como desgarrando, ¿sí? Esto también se observa y con el debido respeto también se observa en los perros, ¿sí? En los perros con Cushing, las perras con Cushing, y más si son perras y que lamentablemente les ataca esta enfermedad cuando están gestantes, se forman estas estrías de manera
muy, muy evidente. ¿Sí? Ahora les decía, ¿sí? Cuando hay glucocorticoides y se degradan las grasas, ¿sí? A esto se le llama la lipólisis, la destrucción de las grasas, ¿sí? Cuando se destruyen las reservas de grasa, pues aumenta la cantidad de ácidos grasos libres. Acuérdense que finalmente la estructura de las grasas pues son el glicerol más ácidos grasos. Entonces, cuando se destruyen los lípidos, se libera glicerol y ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, bajo condiciones de no enfermedad, normalmente llegan al hígado y se transforman en acetilcoenzima A para que entonces se integren al ciclo de Krebs. Y cuando se integran al ciclo de Krebs, entonces van a poder generar glucosa. Eso en un individuo sano. Pero ¿qué pasa bajo las condiciones del Cushing? Pues que la cantidad de ácidos grasos libres es exagerada. Llega muchísimos ácidos grasos al hígado. Y el hígado, que normalmente tendría que transformar esos ácidos grasos libres en acetilcoenzima A, se satura. Y entonces ya no puede llevar a cabo esto y en lugar de formar acetilcoenzima A, forma acetoacetilcoenzima A. Y al formar acetoacetilcoenzima A, por la saturación hepática, da origen a lo que se llaman los cuerpos cetónicos, las cetonas. ¿Sí? Y estos cuerpos cetónicos son de carácter ácido. Por lo tanto, conducen a lo que se llama una cetoacidosis. Una cetoacidosis. Y la cetoacidosis es peligrosa. ¿Por qué? Porque acidifica el medio, ¿sí? Y al acidificar el medio, termina afectando una gran cantidad de procesos metabólicos. ¿Por qué? Ustedes en bioquímica les habrán hablado, y ojalá lo hayan entendido muy bien, les habrán hablado de lo que es el pH, ¿sí? De lo que es el pH y la importancia de mantenerlo dentro de ciertos límites. El pH sanguíneo a nivel arterial tiene un valor de 7.4 promedio. 7.4 promedio, ¿sí? Hacia arriba diríamos que se está alcalinizando y hacia abajo se está acidificando. Cuando hay cetoacidosis, se va hacia abajo y se va acidificando. Y al acidificar el medio, muchos de los procesos metabólicos dejan de funcionar de manera correcta. Por eso es peligroso caer en esta situación de la cetoacidosis, ¿sí? Y aquí tenemos a un individuo con Cushing, ¿sí? Vean ustedes, aquí decíamos la cara de luna, porque les decía, si lo vemos de frente, aquí se deposita grasa y tiene un límite precisamente como un semicírculo. Vean los brazos sumamente delgados, las piernas sumamente delgadas, las estrías, ¿sí? En el vientre, ¿sí? El morrillo de búfalo que decíamos, se sale como una joroba aquí, hay un crecimiento de la papada, ¿sí? Incremento del vello facial, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres, etcétera, ¿sí? Hay también lesiones que no cicatrizan bien, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿sí? Decíamos, la gluconeogénesis induce a una hiperglucemia que exige la producción de insulina
y por lo tanto predispone la diabetes sacarina, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? El aspecto general de un paciente con Cushing: acumulación de grasa en las partes pendulantes, ¿sí? Abdomen, mejillas, espalda, etcétera, atrofia muscular. Ojo con esto, ¿sí? Además, también ya habíamos comentado, ¿sí? Dijimos que los glucocorticoides, ¿sí?, van a tener otros efectos. Y además también hablamos acerca de que, fíjense, los glucocorticoides, como tienen efecto sobre, ¿sí?, decíamos, el estrés, el exceso de glucocorticoides tiene efecto sobre los vasos sanguíneos y cambios fisiológicos durante la respuesta ante, ¿sí?, el estrés. El exceso de glucocorticoides, ¿sí?, puede provocar o conducir a la hipertensión. Los individuos muy estresados, tarde o temprano, tienen problemas de presión sanguínea, ¿sí? Y ojo con eso. ¿Por qué tienen problemas de presión sanguínea? Porque los glucocorticoides, puesto que se parecen mucho a los mineralocorticoides, que lo vamos a ver más adelante, van a tender a retener agua. Y si se retiene agua, aumenta la cantidad de sangre circulante. Y si aumenta la cantidad de sangre, ¿sí?, hay hipertensión. Entonces, los individuos con Cushing van a tender a presentar hipertensión. Por otro lado, también habíamos comentado, no sabemos exactamente qué hacen los glucocorticoides en el sistema nervioso, pero cuando están en exceso, alteran los ritmos básicos del electroencefalograma, alteran el ritmo, alteran las curvas normales del electroencefalograma, ¿sí? Y el individuo con Cushing, o el individuo estresado de manera intensa, va a tener aberraciones mentales. Insomnio es algo que se quejan mucho las personas estresadas. No duermen bien, hay insomnio. Puede haber bulimia, puede haber sensaciones eufóricas, de repente se sienten como con mucha energía y quieren sacar toda esa euforia. Hay psicosis tóxicas también, empiezan a tener comportamientos anómalos, ¿sí? Ojo con esta situación, y esto es síntomas del estrés. Y otra vez, ustedes están muy jovencitos para tener ya el impacto del estrés, pero si están estresados y llevan una vida de estrés, tarde o temprano pueden comenzar a tener este tipo de circunstancias. Y vean, estas imágenes no son de gente adulta, perdón, de gente mayor, son de gente adulta joven, y perdón, entonces aguas con este tipo de circunstancias, ¿sí?, porque puede tener un impacto importante, ¿sí? Ahora bien, esto es el Cushing, ¿sí? Decíamos, este es el Cushing, y aquí está la hipertensión por retención de agua por similitud de los glucocorticoides mineralocorticoides. Vamos a ver que el mineralocorticoide más importante se llama aldosterona y retiene sodio, cloro y agua. En este caso, exceso de glucocorticoides se comporta como si hubiera también efecto del mineralocorticoide, y por eso hay hipertensión, porque se retiene sodio, cloro y agua. Y decíamos esta situación de las aberraciones mentales. Ese es el Cushing. Y es una enfermedad muy grave, y generalmente es una enfermedad que, si no es bien manejada, va a conducir a la muerte a la persona o al animal. Debo decirles que el Cushing es una enfermedad que se ha estudiado mucho en humanos, pero también es una enfermedad que se observa en perros especialmente de ciertas razas, y en perros viejos. Ojo con esto, ¿sí? Ya hemos comentado que, así como nosotros como humanos hemos llegado a una dieta
inapropiada en muchos sentidos. El problema no solamente somos nosotros, sino que hemos arrastrado con nosotros a nuestros animales, y por eso puse el ejemplo en su momento de que, influenciado por el hombre o por el humano en general, pues también tenemos perros y gatos obesos y gordos y estresados también, ¿eh? Y ojo con esto, ¿sí? Hay muchos perros estresados y muchos perros que pueden padecer Cushing, y esto es provocado por el estrés desencadenado por la forma en la que viven, la calidad de vida que se les da, y querámoslo o no, el responsable de todo ello es el humano, ¿sí? Entonces sí hay Cushing, especialmente en perros. También se ha llegado a observar Cushing en caballos, ¿sí? Y seguramente lo habrá en la naturaleza, pero pues hay muchos animales que no se han estudiado del todo, y bueno, pues seguramente por ahí habrá también esta enfermedad de Cushing, ¿sí? Ahora bien, la contraparte, si el Cushing es el exceso de glucocorticoides, ¿qué es lo que pasa cuando hay deficiencia de estos? Cuando hay deficiencia se desencadena la enfermedad de Addison. Se desencadena la enfermedad de Addison, que en realidad, en el caso de los humanos, se reporta como parte del síndrome de insuficiencia córtico-adrenal, ¿sí? Analicemos estos términos: síndrome de insuficiencia córtico-adrenal, ¿sí? ¿Qué sería la insuficiencia córtico-adrenal? Sería la incapacidad de la corteza para responder. Ahora, ¿por qué no responde la corteza adrenal? Pues pueden ser por muchas causas. A lo mejor porque no le llega el estímulo. ¿Quién estimula la corteza adrenal? La ACTH, ¿sí? La ACTH, ¿dónde se produce? En la hipófisis. Para que se produzca ACTH en la hipófisis, tiene que venir el estímulo de la hormona liberadora de la corticotropina hipotalámica. Entonces, el síndrome de por insuficiencia córtico-adrenal puede tener origen hipotalámico, puede tener origen hipofisiario, o puede tener origen propiamente también de enfermedad de la corteza. Por eso aquí dice origen: atrofia adrenal idiopática. ¿Se acuerdan lo que dijimos que era idiopático? ¿Alguien se acuerda? Lo dijimos hace poco, que es idiopático. ¿Que no se conocen sus causas? Que no se conocen sus causas. Por alguna razón, ¿sí? La corteza adrenal, ¿sí? Empieza a degenerarse o a atrofiarse. Bueno, idiopático, no se sabe por qué. También puede ser por cuestión de autoinmunidad, ¿sí? Se ha observado que varios tipos de cánceres pueden ser de origen autoinmune. Nuestro sistema inmunitario, al no funcionar adecuadamente, puede causar también lesiones importantes. También puede haber adrenolisis, dice aquí. Adrenolisis significa destrucción de la corteza adrenal. Adrenolisis por cáncer o por tuberculosis, por ejemplo. Hay muchos tipos de cáncer. En el caso del humano y especialmente en la mujer, lamentablemente hay una gran predisposición, cierto tipo de personas, porque esto es una predisposición genética. Cierto tipo de personas tienden a alta predisposición a padecer de cáncer ovárico, por ejemplo. Pero cuando hay cáncer ovárico, termina habiendo cáncer de riñón, termina habiendo cáncer en las glándulas adrenales, y ahí está. Entonces, por metástasis, puede ser que un cáncer que comenzó en otro sitio termine también afectando a la corteza adrenal. El chiste es que hay causas varias que pueden provocar esta enfermedad de Addison. Ahora bien, ¿sí? Veamos lo que pasa con la enfermedad de Addison. ¿Sí? El exceso de glucocorticoides, decíamos, provoca hipertensión. La falta de glucocorticoides provoca hipotensión, ¿sí? Esto se ha observado de manera muy importante, ¿sí? Por otro lado, también, si la corteza adrenal está enferma y no responde, pero si el hipotálamo y la hipófisis están bien, ellos mandan ACTH. Pero si la corteza adrenal está enferma, no responde.
¿Y qué es lo que dice, valga la expresión, qué dice la hipófisis? Yo mando a CTH y no hay respuesta, pues mando más. Y el hipotálamo dice, a ver, a la hipófisis, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay efecto de los glucocorticoides? Dice la hipófisis, pues quién sabe, yo mando a CTH, no, pues mándale más. ¿Y cómo le dice eso al hipotálamo, a la hipófisis? Yo te voy a mandar más hormona liberadora de corticotropina para que tú produzcas más ACTH y para que tú le mandes más ACTH. Y entonces se le manda más y más ACTH, pero la corteza está enferma y no responde. Cabe mencionar que el exceso de ACTH provoca hiperpigmentación. Esto ya lo habíamos comentado de alguna manera, ¿sí? El exceso de ACTH se comporta como exceso de MSH. ¿Por qué? Porque ya acuérdense, ACTH y MSH son derivados de la proopiomelanocortina. Y al fin y al cabo, la proopiomelanocortina es una superproteína, una macroproteína que se va dividiendo en pedacitos y cada pedacito termina siendo una hormona. Pero pues al fin y al cabo una misma macroproteína pues tienen similitud estructural. Se parecen mucho a ACTH y MSH, a grado tal como en este caso, que si está enferma la corteza, se le manda exceso de ACTH y la corteza no responde porque está enferma. Pero el exceso de ACTH va a provocar la pigmentación de los pacientes, porque se parece mucho la ACTH a la MSH, entonces pigmenta a los pacientes. Se dice, ¿sí?, que los pacientes con la enfermedad de Addison empiezan a tornar su piel oscura y esta es una enfermedad que conduce a la muerte y muchos pacientes no da tiempo de pigmentarse en exceso y se mueren, pero hay algunos que sí soportan y se mueren, pero ya con la piel oscura, con la piel negra, cuando a lo mejor eran gente blanca y terminan con la piel negra. ¿Por qué? Por este exceso de ACTH. ¿Sí? Aquí estamos viendo. ¿Sí? Se empiezan a pigmentar. ¿Qué es lo que se empieza a pigmentar al principio? Las cicatrices, los pliegues en las ingles, las axilas, las areolas, ¿sí?, las encías, pero después ya todo el cuerpo. Se van pigmentando poco a poquito las encías, ¿sí? Se van pigmentando la piel, ¿sí? Y todo esto trae como consecuencia precisamente una evidencia de que está funcionando de manera inapropiada esta corteza adrenal. Entonces, esto va a ser una consecuencia clínica importante. Pero por otro lado, también decíamos, la falta de glucocorticoides provoca hipotensión. Y si hay hipotensión, significa que no hay presión suficiente y el retorno de la sangre al corazón, el retorno venoso se hace difícil. Y ustedes saben que tanto la musculatura esquelética como la cardíaca, ya lo saben porque lo vimos en su momento, estas musculaturas, entre más se les estimula, más crecen y se desarrollan, ¿sí? Entre más se les estira, más se contraen, ¿sí? Entre más ejercicio se hace, más se desarrollan. Y por eso la musculatura esquelética, como lo hemos comentado, ¿sí?, si ustedes están bien alimentados y hacen el ejercicio adecuado, pueden aumentar sus masas musculares. Y el corazón también, si está bien alimentado el corazón y está ejercitado el corazón, también crece. Ya hemos comentado que el corazón de los atletas es un corazón hipertrofiado porque crece, ok, pero crece gracias al ejercicio.
gracias a que se le estimula a que trabaje, se le llena de sangre para que se estire y se contraiga. Aquí pasa lo contrario justamente, ¿sí? Aquí le llega poca sangre, el corazón se distiende poquito y se contrae, valga la expresión, también poquito. Le llega poquita sangre, se distiende poquito, se contrae poquito. Y eso, de manera crónica, va a hacer que el corazón sea muy poco eficiente porque baja su gasto cardíaco, ¿sí? Ya ustedes sabrán que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón cada vez que se contrae. Por lo tanto, si hay hipotensión y llega poca sangre, se llena poquito, se contrae poquito y saca poquita sangre. Entonces el gasto cardíaco está bajo. Y si saca poquita sangre, también manda poquita sangre hacia la circulación y esto se hace un círculo vicioso porque baja la presión, ¿sí? Porque el corazón late con poca fuerza e impulsa la sangre con poca fuerza a la circulación. Y si hay poca sangre en la circulación, también el retorno venoso es lento y pobre, llega al corazón en forma, en la parte venosa le llega poquita sangre al corazón, el corazón que recibe poquita sangre se distiende poquito, se contrae poquito e impulsa la salida de poquita sangre y entonces hay una hipotensión que mientras el individuo esté en reposo y no esté estresado, pues puede sobrevivir, pero basta que tenga una exigencia, basta que tenga un estrés, basta que tenga un susto, basta que tenga un gran gusto, basta que tenga todo esto para que entre en una crisis addisoniana y el corazón, que ya es ineficiente, puede provocar, ¿sí?, que al final sea ineficiente y el individuo se muera, ¿sí? La deficiencia de glucocorticoides tarde o temprano conduce a la muerte. El exceso de glucocorticoides tarde o temprano va a ser una enfermedad desgastante que también va a conducir a la muerte. De tal manera que entonces esta es una situación que, repito, es lamentable en todos los sentidos, ¿sí? Ahora bien, hablé hace un rato acerca de que los glucocorticoides que normalmente se producen en la corteza adrenal también pueden utilizarse como medicamentos. Entonces aquí dice utilidad terapéutica de los glucocorticoides. Vamos a hacer una pausa para descansar tantito, ¿sí? 5 minutos y ahorita regresamos con esto. Antes de hacer la pausa, ¿hay alguna pregunta? No, doctor, muchas gracias. No. Bueno, si no hay preguntas, significa que me imagino se están entendiendo bien las cosas. Entonces, 5 minutos de descanso, por favor. Gracias.
Hola, ya de regreso, vamos a continuar. Y vamos a hablar entonces de los glucocorticoides como medicamentos, ¿sí? Aplicados desde fuera. ¿Sí? Es importante mencionar que eh, tienen dos utilidades fundamentales como medicamentos aplicados exógenamente. Pueden funcionar como antiinflamatorios y pueden funcionar como antialérgicos. Como antiinflamatorios, porque ustedes seguramente en alguna clase previa ya les habrán hablado acerca de lo que es la inflamación y ahí se hablan incluso de los signos cardinales de la inflamación, ¿sí? La inflamación se caracteriza precisamente porque hay, ¿sí?, un aumento de tamaño en la región afectada, un aumento también de la temperatura, ¿sí? Hay sensación dolorosa, ¿sí? Y esta situación, ¿sí?, evidentemente consecuencia de algún traumatismo, de algún golpe o bien también consecuencia de la infiltración el ingreso de ciertos agentes infecciosos pueden provocar precisamente la inflamación, ¿sí? Entonces, un tejido se inflama básicamente porque le llega más sangre. Eso se le llama la hiperemia, ¿sí? ¿Por qué los glucocorticoides pueden ser antiinflamatorios? Porque inhiben a la fosfolipasa A2, que es el precursor para que se forme el ácido araquidónico. El ácido araquidónico a la vez es el precursor de las sustancias llamadas, que también se les llaman lacininas, ¿sí? Una sustancia vasoactiva, como su nombre lo indica, es una sustancia que promueve a que se modifique el funcionamiento de los vasos sanguíneos locales. Una sustancia vasoactiva lo que hace es que aumente la irrigación en una zona. Estas sustancias vasoactivas son diversas, ¿sí? En el cuerpo hay las bradicininas, las calicreínas, ¿sí? Las mismas endorfinas, las mismas encefalinas, son sustancias que modifican la irrigación de los tejidos y que incluso también aquí vamos a hablar acerca de algunas, ¿sí?, aminas locales que pueden provocar variación en la irrigación, ¿sí? Entonces, el ácido araquidónico es precursor de sustancias vasoactivas. Si yo pongo un glucocorticoide, evito que se forme ácido araquidónico y evito que se formen sustancias vasoactivas, entonces ya no hay hiperemia. Hiperemia, aumento de la presencia de la sangre, ¿sí? Entonces, si pongo un glucocorticoide, ya no hay sustancias vasoactivas, ya no hay hiperemia. Y si ya no hay hiperemia, no puede haber aumento de tamaño. Dice aquí tumefacción, no hay aumento de tamaño, ¿sí?, por la llegada de sangre, ¿sí? Por otro lado, también los glucocorticoides, dice aquí, estabilizan las membranas lisosomales, ¿sí?, que normalmente cuando alguien experimenta una herida, por ejemplo, se liberan enzimas lisosomales que tienen efecto quimiotáctico, atraen a los mecanismos de defensa, a las células de defensa, atraen a linfocitos, atraen a los leucocitos, ¿sí? Las atraen porque son mecanismos de defensa, ¿sí? Y todo esto es inhibido por los glucocorticoides, ¿sí? Pueden inhibir la inflamación.
Ahora, aquí la importancia, la pregunta será, la inflamación es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante un riesgo. ¿Por qué yo voy a querer impedir la inflamación? Bueno, también es importante hacer notar que la inflamación, como consecuencia de la inflamación, y este es un signo cardinal también de la inflamación, hay pérdida de la función o alteración de la función. Si yo me golpeo una articulación, se me inflama y pierdo la posibilidad de que haya un funcionamiento adecuado de esa articulación. Entonces ahí es donde el médico tiene que evaluar si la inflamación es consecuencia de un golpe, pero que no involucra algún aspecto infeccioso. A lo mejor vale la pena quitar la inflamación para que la persona o el animal puedan seguirse desplazando sin ningún problema. Caso típico, por ejemplo, de los caballos y los caballos de salto, los caballos que participan en actividades deportivas ecuestres, ¿sí? Los caballos normalmente se les vendan ciertas articulaciones, sobre todo que sí tienen que saltar obstáculos, etcétera. Pero llega un momento en el cual por alguna circunstancia de todo modo se golpeó y se le inflama, pero pues el problema es que para mañana o pasado mañana tengo una competencia. Bueno, pues le puedo aplicar un antiinflamatorio porque yo sé que es una cuestión física, traumática, no es una cuestión que sea consecuencia de un riesgo por alguna infección, un riesgo por alguna alteración importante. Entonces sí puede ser que yo quisiera quitar la inflamación. Insisto, de manera natural, el que se nos inflame un tejido, una articulación, deberíamos de dejarlo que esto siga su curso porque es un proceso en sí mismo de reparación. Pero bueno, habrá ocasiones en las cuales se quisiera inhibir esta inflamación. Por otro lado, también los glucocorticoides funcionan como antialérgicos, ¿sí? Porque también tienen función antihistamínica, ¿sí? La histamina es producida en buena medida por células cebadas y las células cebadas están en muchas partes del cuerpo, incluso en los vasos sanguíneos, ¿sí? Y ustedes saben que, por ejemplo, hay que se llama una reacción ante medicamentos, que es lo que se llama el shock anafiláctico. El shock anafiláctico es, por ejemplo, cuando una persona o un animal recibe un medicamento al cual les provoca una alergia, ¿sí? Y esta alergia puede ser a veces mortal. Entonces, esta alergia es desencadenada por la liberación de histamina y de otros compuestos a nivel de los capilares, ¿sí? Entonces, cuando alguien tiene una alergia, empieza a padecer de ronchas, empieza a padecer de ciertas incomodidades, que ciertamente es bueno inhibirlas. Normalmente se aplica un antihistamínico, ¿sí? El clorotrimetón, el avapena, que se utiliza mucho, ¿sí? Pues son antihistamínicos. Los glucocorticoides también tienen efecto antihistamínico. Inhiben el efecto quimiotáctico de la histamina, ¿sí? Por otro lado, también es importante mencionar que los glucocorticoides pueden bloquear, ¿sí? Entonces, esta reacción de la histamina que hace que haya una irrigación profusa, ¿sí? Ante los riesgos, ¿sí? Es importante mencionar que normalmente cuando nosotros experimentamos una infección bacteriana, las bacterias, ¿sí? Liberan toxinas. Y buena parte de las reacciones que nosotros tenemos ante la infección es por las toxinas. Acuérdense que esto ya lo vimos un poquito cuando estuvimos hablando acerca de la temperatura corporal y dijimos que las toxinas bacterianas pueden funcionar como pirógenos, ¿sí? Entonces, fíjense que se ha observado que los glucocorticoides pueden inhibir o enmascarar
a los efectos de las toxinas bacterianas. Y por lo mismo, cuando alguien tiene una infección, si le ponen un glucocorticoide, experimenta, como dice aquí, una recuperación espectacular, ¿sí? Tiene una infección, le ponen un glucocorticoide y como este inhibe a las toxinas bacterianas, el animal aparentemente se recupera, pero en cuestión de horas, algo muy rápido, ¿sí? Pero en realidad está enmascarando nada más el problema porque está actuando contra las toxinas, pero las bacterias ahí están y las bacterias no tienen ningún, pues ahora sí que ningún efecto adverso y entonces ellas se siguen multiplicando y ojo con esto, ¿sí? Normalmente, por eso decía también, normalmente cuando experimentamos una inflamación, supongamos que también se inflama nuestro tejido cuando tenemos una herida y hay ingreso de bacterias. Para poder rodear la infección, para eso se da el proceso inflamatorio, ¿sí? Para que si hay una infección esté solamente en un solo punto y alrededor de esa zona esté el proceso inflamatorio con mecanismos de defensa y con la sangre ahí actuando como mecanismo de defensa. Si yo impido la inflamación, pero es una inflamación infecciosa, lo que voy a hacer es abrirle la puerta a las bacterias para que pasen de la zona afectada, para que pasen al resto del cuerpo, y esto se le llama septicemia. Septicemia es la presencia de bacterias en el cuerpo como producto de una infección masiva. Insisto, si yo tengo un traumatismo, si yo tengo una lesión, si yo tengo una infección en la piel o en alguna parte de mi cuerpo, esta parte se inflama y la inflamación entonces es una reacción de mi cuerpo para contener la inflamación solamente o para contener la infección solamente en una zona del cuerpo. Si yo evito la inflamación, evito los mecanismos de defensa y entonces estoy abriéndole la puerta a que las bacterias puedan invadir otras partes del cuerpo y a esto se le llama septicemia. Entonces, ojo, si yo aplico glucocorticoides, puedo desencadenar problemas que estaban controlados, infecciones que estaban controladas. Por eso es tan peligroso aplicar glucocorticoides. Por otro lado, también, ¿sí? Los glucocorticoides, ya dijimos que inducen o promueven la inmunodepresión, bajan nuestros sistemas de defensa, ¿sí? Impiden la hiperemia activa, no hay producción de anticuerpos, ¿sí? Hacen que el individuo sea más susceptible a infecciones. Por todo esto, hay que tener mucho cuidado en aplicar un glucocorticoide. Y los glucocorticoides, si podemos evitarlos, mejor. Y si son necesarios para alguna acción en especial, hay que valorar muy bien los pros y los contras. Por eso aquí les pongo al final algunas recomendaciones. De preferencia, insisto, no aplicar nunca glucocorticoides, de preferencia. Si hay otras opciones, utilícenlas antes que los glucocorticoides. Pero si fuera necesario, porque a ustedes en la práctica clínica les van a enseñar, hay algunos problemas en perros, algunos problemas en gatos, algunos problemas en caballos, en donde se justifica el ingreso y la aplicación de glucocorticoides, pero solamente justifica. Por lo tanto, aquí les digo terapia con glucocorticoides, recomendaciones en generales. Solamente hay que aplicarlos en procesos inflamatorios, pero no infecciosos. Si hay una inflamación por algún traumatismo, yo vi que el perro se golpeó, yo vi que el caballo se golpeó,
pues si le inflamó la articulación, pues yo no voy a pensar, caray, ¿y será porque ahí hay bacterias? Pues ¿cómo va a haber bacterias si fue un traumatismo, un golpe? Bajo estas circunstancias puedo aplicar un glucocorticoide porque yo estoy seguro que no hay un proceso infeccioso. Por otro lado, son útiles en procesos alérgicos, como lo estábamos viendo, ¿sí? Y ojo con esto, también se utilizan los glucocorticoides en enfermedades terminales. Dijimos que los glucocorticoides provocaban cierta sensación de euforia. Por ahí en alguna diapositiva decía, provocan una sensación de euforia porque tienen efectos sobre el sistema nervioso central. ¿Ok? En enfermos terminales, enfermos de cáncer y enfermos de otro tipo de trastornos terminales en donde el individuo se va a morir, está autorizado que los médicos aplican glucocorticoides en pequeñas dosis y hacen sentir bien al paciente, aunque sea, ¿sí? De manera transitoria y aún a sabiendas que no se está curando, pero lo hacen sentir menos mal e incluso lo pueden hacer sentir optimista. Y esa es la razón por la cual de repente pasan muchos pacientes que están muy enfermos y de repente los van a visitar sus parientes y dicen, ¿cómo te sientes? No sé, parece que estoy reaccionando muy bien, me siento mucho mejor. Bueno, esto puede ser consecuencia de un glucocorticoide y eso lo tienen que informar los médicos a los parientes. ¿Sabe qué? Mire, ya no hay remedio y la persona va a morir. Pero si usted nos autoriza, le vamos a aplicar estos medicamentos para que por lo menos no se sienta tan mal y se siente incluso con ánimos. Y las personas, los parientes dicen, pues está bien, pues si de todos modos ya va a morir, pues que no se sienta tan mal. Entonces, están autorizados justamente en enfermedades terminales. Hay que saber que los glucocorticoides no curan nada. Aquí, cuando yo dije que hay una inflamación por un traumatismo, yo le pongo un glucocorticoide para que la articulación vuelva a funcionar, pero no estoy curándolo de nada. En realidad lo que estoy haciendo es evitar la inflamación. Entonces no cura nada, los glucocorticoides no curan nada, nada más hacen sentir mejor, por eso dice aquí tienen efectos paliativos, no curativos, hacen sentir mejor al paciente, pero no le están curando nada. Ahora bien, ojo con esto, ¿sí? Habíamos comentado en Cushing que el Cushing puede ser provocado por administración exógena en grandes cantidades o sin control de los glucocorticoides. Y aquí está esto, ¿sí? Si se aplican glucocorticoides seguidos a un paciente, podemos desencadenar Cushing, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Pues porque estamos haciendo ingresar muchos glucocorticoides. O por otro lado, también podemos hacer que, si yo aplico glucocorticoides desde fuera por mucho tiempo, acuérdense que existe el eje hipotálamo hipófisis. Hace un rato yo decía, si faltan glucocorticoides, el hipotálamo dice, caray, no hay efecto glucocorticoide, voy a mandar hormona liberadora. ¿Qué dice la hipófisis? Recibo la hormona liberadora, voy a sacar ACTH. Y si la corteza no responde, se le manda más ACTH. Pero esto es en una enfermedad. En un individuo normal le mando ACTH, la ACTH provoca que la corteza produzca cortisol o glucocorticoides y los glucocorticoides hacen feedback negativo. Esto ya lo habíamos visto. ¿Qué es lo que pasa cuando yo estoy mandando desde fuera glucocorticoides? Bloqueo al eje hipotálamo hipófisis. Yo inyecto glucocorticoides en grandes cantidades, bloqueo al hipotálamo y a la hipófisis, porque está, caray, hay mucho glucocorticoide. Dice el hipotálamo, pues ya no mando hormona liberadora de corticotropina. Como ya no la manda, la ADH dice, pues no hay orden, porque hay mucho glucocorticoide, pues yo ya no mando más ACTH. Y entonces
Si hubo un tiempo en el que se estuvieron dando glucocorticoides, pues llega un momento en el cual, si se está dando glucocorticoide por fuera, cuando yo de repente dejo de suministrar glucocorticoides, de todos modos el eje hipotálamo hipófisis está bloqueado y ya no se producen glucocorticoides. Por eso dicen los médicos, los farmacólogos, que si yo voy a aplicar, si es necesario aplicar un glucocorticoide, haga en dosificación escalonada. ¿Sí? ¿Qué significa? Supongamos la dosis de un glucocorticoide, supongamos que fuera 20 miligramos, 20 miligramos. Si esa es la dosis, si yo voy a aplicar una terapia con glucocorticoides y yo sé que la dosis es 20 miligramos, empiezo con 14, después le subo a 16, le subo a 18 y llego al 20. Ahí me estabilizo, doy el tratamiento con glucocorticoide, pero cuando lo voy a retirar, hago lo mismo escalonadamente. Eran 20, bajo a 18, bajo a 16, bajo a 14. ¿Para qué? Para que el hipotálamo y la hipófisis ni se bloqueen, ¿sí? Y por lo tanto puedan estar recibiendo dosis diferentes y de esa manera entonces sigan respondiendo. Por eso dice aquí, dosificar en forma escalonada y de preferencia por periodos cortos de tiempo, no periodos largos. Lamentablemente, ojo con esto, hay enfermedades inflamatorias prolongadas como la artritis. Y hay algunos tipos de artritis que sí es válido aplicar como antiartríticos y como antiinflamatorios glucocorticoides, pero hay otro tipo de artritis que no es conveniente aplicar glucocorticoides. Entonces, siempre si fuera necesario aplicarlos de forma escalonada y aplicarlos por corto tiempo, no por mucho tiempo. Y también, si yo tengo que aplicar un antiinflamatorio, pero sospecho que liberaron las en fin, Profe, Hola, perdón muchachos, ¿me escuchan? sí, doctor. Pues bueno, discúlpenme, pues estaba yo hablando y de repente pues me sacó el internet. Nada más, bueno, vamos a concluir la clase justamente hablando y enfatizando algunos de estos aspectos de los que estaba yo abordando. Insisto, de preferencia los glucocorticoides solamente tienen que aplicarse cuando se justifique. Si hay otras alternativas medicamentosas, hay que utilizarlas. Los glucocorticoides siempre será peligroso su utilización por estos riesgos. Entonces, de preferencia, ¿sí? Si hay otras opciones, utilícenlas antes que los glucocorticoides, ¿sí? Y bueno,
ya no da tiempo. Para el día de mañana vamos a hablar acerca de los mineralocorticoides. Los mineralocorticoides, ¿sí? También hablamos así en plural, y sin embargo, también aquí, como lo dije hace rato con los glucocorticoides, ¿sí? En medicina humana, pues se dice simplemente el cortisol. Ahora en mineralocorticoides también, ¿sí? Se dice simplemente la aldosterona. Así ustedes buscan en un libro de medicina humana, si buscan mineralocorticoides, probablemente no encuentren la información así, pero busquen aldosterona y seguramente la encuentran. Igual los glucocorticoides, busquen glucocorticoides y a lo mejor no lo encuentran, pero pongan cortisol y lo encuentran fácilmente, ¿sí? Bueno, hablando de mineralocorticoides, tenemos a la aldosterona y la desoxicorticosterona, y así como hay otros. Y nuevamente el comentario que hice es con los glucocorticoides, ¿sí? Si bien la aldosterona es el mineralocorticoide más abundante en muchas especies, pues también hay que tomar en cuenta que existen otros mineralocorticoides y en algunas otras especies la proporción es importante. Entonces aquí les pongo aldosterona y desoxicorticosterona y otros, ¿sí? Entonces hay varios mineralocorticoides. Entonces nosotros en veterinaria preferimos hablar en plural, los mineralocorticoides, no solamente la aldosterona, ¿sí? Ahora bien, la aldosterona, ¿por qué sale? ¿Qué hace la aldosterona? ¿Sí? La aldosterona es una hormona que va a tener como efectos principales la retención de sodio y la retención de agua. Esos son los efectos más importantes de la aldosterona, ¿sí? Retener sodio, cloro y agua. ¿Por qué el cloro? Normalmente el sodio en solución, ¿sí? Va a unirse al cloro. El cloruro de sodio es un compuesto muy abundante en la naturaleza. Entonces, si bien la aldosterona, los mineralocorticoides, se dice el efecto es retención de sodio, ¿sí? El sodio siempre se une a cloro y entonces en la práctica el efecto de los mineralocorticoides es retener sodio, cloro y agua, ¿sí? Es un mineralocorticoide. Por lo tanto, si estos son los efectos, retención de sodio, cloro y agua, ¿cuál será el estímulo para que salgan los mineralocorticoides? Pues cuando bajó la cantidad de agua o cuando bajó la cantidad de sodio. Por eso aquí dice estímulos para la secreción de mineralocorticoides. La hiperpotasemia, la hiponatremia y la hipotensión, ¿sí? Repito, hipotensión cuando baja la cantidad de agua, cuando disminuye la cantidad de sangre y hay hipotensión. También cuando hay hiponatremia, ojo, ¿sí? ¿Qué es la hiponatremia? Hipo, disminuido. Natrium, ¿qué es el natrium? El natrium no es el sodio, es el nombre en latín del sodio, natrium. Por eso sodio es Na. Entonces, hiponatremia, cuando bajan los niveles de sodio, también salen mineralocorticoides. O cuando suben los niveles de potasio. Aquí hay una relación similar a lo que vimos entre el calcio y fosfatos. Aquí también hay una relación importante entre el sodio y el potasio. En fin, esto lo vamos a ver para el día de mañana, vamos a enfatizarlo, pero que quede claro, los mineralocorticoides entonces retienen sodio, cloro y agua. ¿A qué nivel? Actúan a nivel del túbulo contornado distal y el túbulo colector de la nefrona en los riñones.
Esto lo vamos a ver para mañana. Y perdón por este lapsus que hubo, pero entonces nos vemos para la próxima clase, que no es mañana, sino para hasta el viernes. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna pregunta? No, Bueno, gracias. si no hay preguntas, No, gracias. si no hay preguntas, ok, nos vemos entonces el jueves. Que tengan un buen día y cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.